a deportistas, que era el nombre y el país al que pertenece. Solamente esos dos datos referidos al deportista, y que sabíamos que tenían hasta 50 caracteres, el nombre y el país del deportista. Asociado a ese nombre y país, cargábamos, esto era posterior a la ocurrencia del Juego Olímpico, entonces cargábamos cuántas medallas de cada tipo había obtenido cada deportista, que lo podríamos hacer en 3 campos enteros o en un arreglo de 3 posiciones de tipo entero. Y que había como máximo 500 deportistas. Entonces, en base a ese dato, nosotros podíamos suponer, en el caso de usar matrices, por ejemplo, que teníamos, esto lo habíamos hecho en la clase pasada, era la columna 1 y la columna 2, acá se los pongo entre paréntesis para saber qué es lo que vamos a almacenar, era el nombre y el país al que pertenece cada deportista, cada uno de los 500 deportistas que pueden llegar a participar del Juego Olímpico. Vamos a ponerlo así, 500 directamente. Y las medallas de oro, plata y bronce, indefectiblemente, como ustedes ya aprendieron después del trabajo práctico y del parcial, no los podemos poner acá porque el tipo de dato es string de 50, es lo que nos marcaba ahí el enunciado, porque vamos a guardar de cada deportista el nombre y el país. Acuérdense que esto es informativo nada más, ¿eh? Esto es una matriz, si lo tuviésemos que definir, es un array de 1 hasta 500, por un lado, y por el otro, que serían las filas, y de 1 hasta... Esperen que se lo voy a hacer más grande acá. No es que no vea, es por ustedes. Y de 1 hasta 2. El tipo de dato, como les decía, era string. ¿Hasta ahí? ¿Estamos? Se van recordando el enunciado. ¿Dónde guardaríamos las medallas de oro, plata y bronce? Como esto de tipo string, no podríamos guardarlo acá, entonces hacíamos esto mismo, pero asociado a esa matriz, referenciándonos por el índice, y pasar a ser ya 3 columnas, donde este sería oro, este sería plata, y esta una más de bronce. Que serían otra matriz de 500 por 3. O sea, ya cambió acá, no es de 500 por 2, pasa a ser de 500 por 3, porque cambió el tipo de datos. Y ahí nos quedan las estructuras de datos necesarias para cargar los 500 deportistas y las medallas que obtienen. Una vez que cargamos eso en el procedimiento de carga, nosotros teníamos que ingresar un país en el ítem 2 del medallero, el listado de deportistas del medallero de un país. Ingresábamos un país, informamos de ese país la cantidad de oro, plata y bronce que tenía. O sea que nosotros ingresamos el país en una variable y deberíamos recorrer esta matriz por la columna 2 de manera secuencial y con un if adentro comparando ese país con la columna 2, cada vez que coincide mostrábamos el nombre, el país, más que mostrar, mejor dicho, teníamos que acumular, ¿no? Coincide el país y teníamos que venir a esta otra matriz, siempre las referencias por medio de los índices, e ir acumulando la cantidad de medallas de oro, plata y bronce. Una vez que hicimos todo ese barrido, para todas las coincidencias de país que fue ocurriendo, nos va a quedar el acumulador de oro, plata y bronce de ese país.
Ahora cuando lo hagamos con registro lo volvemos a revisar. Y después, ¿se acuerdan que había que hacer una lista de invitados? Lo que nosotros ahí habíamos tenido la precaución de que la lista de invitados era ordenar esta matriz, porque había que mostrar la lista de invitados alfabéticamente por nombre. Lo que habíamos dicho es que si ordenábamos esta matriz, nos iba a quedar sin relación o desrelacionada, inconsistente, esta matriz respecto de esta. Entonces había algunas alternativas que seguir. Si ordenábamos esto por nombre, por supuesto acompañándolo con el país, teníamos que venir y ordenar esta otra. O la otra era que yo les había mostrado la posibilidad de que era, a ver si se acuerdan, sin tener que hacer ese ordenamiento doble por arrastro. De pasarlo por referencia. No, justamente por referencia no, porque si yo lo paso a un procedimiento por referencia, me va a ordenar y lo va a estar ordenando a este, y voy a perder la relación con este otro. Por parámetro, sin el var adelante. Sin el var adelante, por valor, ¿no? Entonces le podíamos pasar esta matriz a un procedimiento por valor para que me haga una copia en otro lugar y sobre esa copia trabajar con el ordenamiento, mostrar y terminar. Entonces después eso se destruye y acá arriba yo no toqué mis matrices originales. Entonces por ahí eso es útil también el pasaje de parámetros por valor. Para que me haga una copia, yo la ordene, la use y no afecte la matriz original porque justamente esta está relacionada con otra por medio de los índices. La otra es directamente trabajar con las dos originales, pero si yo llego a tocar el orden acá, lo debería hacer en este también, si no se me van a quedar los deportistas asociados a otras medallas, porque cambian las filas de este lado, voy intercalando los nombres y debería ir acompañándolo con las medallas. Una forma práctica era pasarlo por valor a un procedimiento y ordenarlo de esa manera. Bueno, ahí más o menos se acordaron de a qué se refería. El pasaje, para que vean por parámetros, acá, cuando lo resolvimos, era este. Entonces teníamos el programa principal y cuando hacíamos, lo otro que teníamos que llevar también, que no les dije, pero que ustedes ya lo fueron viendo en el trabajo práctico y en el parcial, es llevar un contador global con la cantidad de deportistas cargados hasta el momento. Porque son hasta 500, pero no necesariamente va a haber exactamente 500. Este sería el límite. Entonces nosotros tenemos que llevar ese contador para que cuando nos incluyan en el menú un nuevo deportista, en la carga de datos, seguir agregándolo a partir del último cargado. Y por otro lado, cuando vamos a ordenar o vamos a mostrar, siempre hacerlo hasta, supongamos, si tenemos 5 deportistas, hasta acá. Y desechamos todo el resto. Pues si no estaríamos trabajando con iteraciones de hasta 500 repeticiones de manera innecesaria. Y cuando hacemos el ordenamiento, si no está completo el resto, después tenemos problemas porque se nos empiezan a mezclar al principio o al final del arreglo los que están en blanco, o por ahí como habían recurrido ustedes a alguna estrategia de ponerle todos Z a algún nombre. Eso lo solucionan siempre llevando como referencia un contador. Ese contador tiene que ser de tipo global y nos va dándole justamente la referencia de hasta qué cantidad de deportistas tenemos cargados, en este caso, y sería el tope o el asta de cada uno de los foros, de los repetir hasta para recorrer, para mostrar, para ordenar. Entonces acá cuando llamamos al tercer procedimiento, más allá de pasarle esta cantidad, que no sería necesaria porque si es una variable global, es simplemente un pasaje de datos nada más, lo importante es que cuando le pasemos esta matriz, que la llamamos deportista acá, esta sería la deportistas, en el procedimiento de llamada no es más que pasarle ese arreglo, que ya está definido arriba, pero en este listador lo recibimos por valor.
Bueno, acá les había dejado el comentario, ¿no? Al recibirlo por valor, esta matriz D sería la que yo les había copiado acá. Como que hacen todo esto, hacen un duplicado en la memoria RAM, pasa a llamarse D, yo puedo trabajar en esta matriz, pero esta ni se enteró. Si le hubiese puesto el var adelante, esto no existe, sino que el D es, tanto el D como el deportista, ambos apuntan a la misma estructura de datos. Si le hubiese puesto la palabra reservada var, o sea, un pasaje por referencia, entonces todos los cambios de D trabajan sobre la misma estructura. En este caso no me sería útil para no tener que hacer el ordenamiento por arrastre. Bueno, muy bien. Entonces, esto mismo, ahora que ustedes ya aprendieron el concepto de registros y arreglo de registros, vamos a cerrarlo. ¿Cómo lo podríamos resolver? Justamente usando ese nuevo concepto. Un solo arreglo. Podríamos hacer un solo arreglo. Le podemos llamar deportista ya que estamos, porque son todos los datos del deportista. ¿Cuántas filas quedaría en ese arreglo? 500, de 1 a 500. De 1 a 500, exactamente. Vamos a ponerlo por acá. ¿Y cuántas columnas? En realidad no son columnas, sino que son campos. 5 campos. 5, ¿no? Podemos esto ponerlo como columnas separadas, o esto ponerlo acá como un arreglo de 3. Un arreglo entero de 3. Si no se quieren complicar, lo pueden poner directamente así. Son dos maneras distintas, después vemos cómo cambiaría la notación si lo dejamos así, o en este caso las columnas, desaparece el concepto de columna, porque pasan a ser campos, o atributos, o propiedades, o características de cada deportista. Para eso tenemos que definir un arreglo, un registro, que serían todos los datos que nos interesarían almacenar referidos a cada uno de los deportistas. Por eso uno que define un registro sería esto, ¿no? Las características de un deportista. Y después sí, si yo armo un arreglo de ese tipo de datos, porque el registro es un tipo de datos definido por el programador. Entonces, vamos a levantarlo acá. Vamos a hacer la declarativa directamente en Pascal. Entonces yo debería definir, por un lado, esto lo sacamos acá, un récord. El récord, como les digo, es un tipo de datos, que acá le ponen el nombre que ustedes quieran, es un tipo de datos definido por el programador. Están los tipos de datos que reconoce el lenguaje, como entero, real, booleano, string, char, y tipos de datos que definimos nosotros mismos. Este récord es justamente es un tipo de datos que define el programador y tiene la particularidad de que tiene múltiples campos ahí adentro. Hasta 64 van a poder definirlo sin problema, después sí ya depende de cada lenguaje. Cada campo tiene su tipo de datos y tienen la ventaja de combinar tipos de datos dentro del mismo registro. Acá no voy a guardar los datos, sino que simplemente es el nombre de referencia de este registro, de este tipo de datos. Acá pueden haber hecho esos 3 campos, o podrían estos 3 haberlo reemplazado por, supongamos, un campo medallas, que lo podrían haber definido como un array de 1 a 3 de tipo entero. O sea, sería esto equivalente a esto que está acá. Son dos maneras alternativas de hacerlo. Vamos a comentar este. Y después vemos el impacto que tendría entre usar una u otra notación. Entonces, por otro lado, nosotros cuando empezamos a definir las variables, tenemos que ver dónde vamos a almacenar la información, justamente en las variables. No son en los tipos de datos. Si guardamos la variable medallero, si yo le asigno este tipo de datos deportistas, en esta variable, ¿cuántos deportistas podría llegar a guardar?
Uno. Uno solo. Uno solo donde voy a guardar el nombre, el país, o sea, voy a hacer referencia a medallero.nombre, medallero.país. O sea, cuando estoy trabajando en el programa, yo podría hacer medallero.nombre. Ahí le puedo asignar un valor, o lo puedo poner por medio de una asignación interna o por medio de una asignación externa, asignarle un valor. Pero uno solo, porque esta variable es de tipo registro. Que la van a usar también en las variables individuales de tipo registro. Y si yo quisiese cargar la cantidad de medallas de oro, de plata o de bronce, tendría que ponerlo así: oro, punto plata o punto bronce. Si cambiamos el tipo de datos, el comentario en Pascal es llave. También llave en otros lenguajes siempre es el begin y el end del Pascal, pero bueno, acá es la llave. Si lo hacemos así, aún esta variable medallero, que es de este tipo de datos, puede guardar solo un deportista, pero si quisiese guardar las medallas de oro, plata y bronce, sería punto, ¿cómo lo definiría? Para guardar la cantidad de medallas de plata, por ejemplo, en esta variable. La variable medallero, el tipo de datos es deportista, pero yo ahora cambié el récord. Ahora tengo un arreglo adentro de un campo de registro. Punto medallas y en la posición de la que la guardás. Sí. ¿Ah? Al punto y coma. O sea que yo podría tener de este lado un arreglo como un campo del récord. Y en este caso una variable simple, ¿no? Por supuesto que no podemos almacenar todo esto que estamos esperando almacenar. Si tuviésemos solamente una única instancia, un único objeto, un único deportista para guardar. Entonces ahí tenemos que recurrir al concepto de arreglo de registro. Definimos, así como tenemos definido el registro, definimos por otro lado el arreglo. Bueno. Este arreglo es de 500 deportistas, hasta 500 voy a poder guardar, pero el tipo de datos, o sea, lo que voy a guardar en cada uno de estos deportistas, va a ser todos estos campos. O sea, ustedes se lo pueden imaginar como una única columna, y donde en cada columna, otra manera de leerlo sería así, ¿no? Donde acá voy a poder guardar el nombre, el país, oro, plata y bronce. Toda esa información estaría dentro de la misma, a ver si lo voy a hacer distinto, para que lo entiendan. Ahí está. Vamos a poner así. Ahí más o menos. El oro quedó muy cortito. Qué trabajo queda el oro. En realidad es un arreglo unidimensional, por lo que ustedes están viendo acá. El arreglo es de una sola dimensión, por eso tiene solamente las filas, o lo pueden ver al revés horizontalmente, y adentro yo voy a guardar estos 5 campos, y así por cada una de las filas del arreglo. Esa sería la representación real de cómo ustedes pueden llegar a visualizar este arreglo. Porque acá se pueden llegar a confundir de que esto es una matriz. En realidad no es una matriz. Es un arreglo unidimensional donde arreglo adentro de cada fila o de cada posición o de cada valor de la colección, yo guardo 5 valores por cada posición del arreglo. Para hacerlo un poco más fácil, lo que hacemos es representarlo como fila y columna, pero esta sería la representación real.
Entonces, una vez que tenemos, este es otro tipo de datos, se llama deportista. Entonces, a esta variable, si yo quiero guardar todos los datos, la tendría que definir con este tipo de datos, ¿no? Entonces, el medallero va a ser de tipo deportista, por lo tanto, el medallero pasa a ser un arreglo como este que estamos viendo acá, con esta representación o con esta. Eso significa que cuando yo haga referencia al medallero, si es de tipo deportista y deportista es un arreglo de 500 posiciones y en cada posición puedo llegar a guardar todos estos valores, eso hace indefectiblemente que cuando haga referencia a esta variable, ¿qué es lo que me está faltando acá? ¿Cómo, profe? Si yo hago referencia a esta variable, con toda la explicación que les hice antes, ¿qué es lo que me está faltando acá? La posición donde vas a guardar en el arreglo. Claro, si usted va usando un arreglo, como hicimos acá con medallas, si es un arreglo lleva índices. Por lo tanto acá necesito siempre ponerle el índice, porque pasó a ser esta variable un arreglo de registros. Si no le ponemos el índice, no sabemos en qué fila nos vamos a posicionar dentro del arreglo. Eso sería un error. Entonces, siempre que ustedes tienen un arreglo de registros, tienen que tener asociada el índice. Y de este otro lado, o viene un campo común, nombre, país, o puede llegar a venir un arreglo también, por lo tanto tienen el índice del arreglo interior del arreglo de registros. Si lo dejamos así, como 3 campos individuales, de oro, plata y bronce, desaparece el segundo índice. Porque de hecho desaparece el campo del arreglo y acá lo que empieza a aparecer son campos como oro, plata o bronce. Y siempre acá el índice, ¿no? Que habitualmente lo vamos a hacer referencia por una variable de control en alguna estructura repetitiva. Bueno, ¿hasta ahí? ¿Alguna duda? No, profe. Sí. Bueno, entonces vamos a ver una solución rápida de cómo serían estos 3 ítems. Después yo se los paso. Pero ahora trabajando con arreglo de registros. Cuando vamos a cargar los deportistas, ¿y qué estructura de control usaríamos? Sabiendo que son como máximo 500 participantes. Un while. Puede ser un mientras o puede ser un repetir, no un for, porque se va a ir cortando con alguna señal de fin de datos, como por ejemplo, no sé, lo pueden usar al nombre, como si mete un asterisco en el nombre, o van preguntando si hay más deportistas a cargar, y lo van haciendo de manera iterativa. ¿Dónde tengo que ir a cargar esos deportistas? En este nuevo, esto lo vamos a sacar ahora, en este nuevo arreglo de registros, porque lo vamos a trabajar ahí, ¿no? Por lo tanto, cada valor que vamos leyendo lo tenemos que ir completando en este único arreglo, que acá le llamamos, vamos a ponerle medallero. Le vamos a poner el mismo nombre acá. O sea que con una estructura repetitiva, que con un mientras o con un repetir, en medallero sería en medallero, supongamos que esta es la cantidad de deportistas que vamos cargando, punto nombre, le vamos a ir asignando cada uno de los campos. Y así, punto país, punto oro, punto plata y punto bronce. No hay muchas validaciones para hacerlo, más que porque puede haber un 0 acá también, si no ganó nada, lo que no podría haber un valor negativo, pero no más que eso. Entonces, si lo vemos de este lado, acá yo ya les había mostrado el programa principal, hacen el menú y llaman
a la carga de medallero. Medallero es el arreglo de registro, ¿no? Entonces, cuando lo van a cargar, yo acá lo recibí en dos variables de tipo parámetros, en dos parámetros de tipo variable, y se cargaría así, ¿no? Vamos a suponer que vamos a poner como señal de fin de datos y haciéndolo con un while, como ustedes me habían propuesto. Hay una variable local de tipo nombre, de tipo string 50. Normalmente ustedes pueden asociar, así como tienen los tipos de datos acá arriba, pueden hacer una variable simple, que coincida con alguno de los campos del arreglo de registro, y para después poder asignárselas. Eso también es bastante usual, tener variables simples que coincidan con los campos del registro que forman parte del arreglo de registro. En este caso, sería el que estamos por acá, una variable local de 50 que la leemos y es la que usamos como señal de fin de datos. Cuando pongo un asterisco me voy. Si no es asterisco, esa variable, que tiene que ser del mismo tipo de datos como les digo, lo pueden asignar al nombre del arreglo de registro, M es deportista, porque lo estoy recibiendo como pasaje por referencia. Se lo estoy asignando a la fila C, que va a ser mi variable, mi contador, ese que ustedes tienen que ir llevando, ese contador para saber cuántos deportistas voy cargando, y en el nombre del campo. De esta manera estoy cargando, si lo miramos gráficamente, acá. Este sería el nombre que estoy cargando en la primera instancia del arreglo en el campo nombre. Lo mismo vamos a cargar con país, ¿no? Ya casi directamente, sin necesidad de tener que hacer uso de una variable auxiliar y después la variable pasársela al campo del arreglo de registro, podemos, por supuesto, cargar directamente en el campo del arreglo de registro. Son dos maneras diferentes de hacerlo. Esto está puesto así para poder cortar y que no se llene con un valor inválido, que el asterisco no forme parte del arreglo de registro. Y así lo mismo, ¿no? Ir cargando oro, plata, bronce sin mayores validaciones. Ese sería el procedimiento de carga. Siempre nos va a quedar en esta variable, que la pueden omitir acá y usar directamente la variable global, o hacerlo por referencia, y sería el mismo efecto. Siempre nos va quedando en esa la cantidad de deportistas y que nos sirve de referencia para saber el tope del índice. ¿Está ahí? ¿Estamos? Sí. ¿Alguien no entendió algo de la notación? En este caso estamos usando siempre el índice acompañando el arreglo. Como hicimos en la otra clase, también podríamos eliminar esto y trabajar directamente con medallero y con canto. Son dos maneras de hacerlo. Una vez que tenemos esto, la otra posibilidad que tenemos en el menú es hacer lo que habíamos visto del listado. Ingresar a un país y poder armar este listado. Para eso, nosotros tenemos que leer el país en una variable local. ¿Y cómo lo resolverían a eso? Para que aparezca este listadito, dado un país, ¿no? Yo cargo un país y quiero ver cuántas medallas sacamos, cómo anduvimos. Si lo tuviesen que explicar en un lenguaje coloquial. La única estructura de datos que tenemos es esta, no hay otra. O sea, ahí no le pueden errar. Van a trabajar con medallero. Lo que no tiene esto es no tiene ningún orden, obviamente. ¿Cómo haríamos? Cuando coincide el campo de nombre. Tendríamos que cargar en una variable el nombre y... No te escuché la otra parte. Y mientras coincida voy sumando y acumulando las medallas.
no mientras coincida, porque no están ordenados, no es un corte de control, sino que sí coincide. O sea, hay que hacer un barrido secuencial y si hay, acá dice Argentina, o acá, en ese caso tomo esas medallas y las acumulo. ¿Sí? Porque el mientras coincide daría lugar a que mientras vaya coincidiendo, los voy tomando y cuando no coincide más los suelto. Eso si estuviese ordenado. Sí, me expresé mal. Perdón, ¿Entendí lo que hiciste? sería en el campo país, ni en el campo nombre. Todo mal dije. En el campo país, está bien, sí, me hiciste equivocar. Exactamente. En el campo país tengo que hacer un barrido secuencial hasta esa variable can que teníamos, o la que le pasamos como parámetro a la variable c. Tenemos que tomar este tope, ir haciendo un mientras o un repetir. Acá podríamos hacer un for. Sí, de una cantidad. Exactamente, acá también podemos usar un for porque sabemos exactamente hasta dónde queremos recorrer. Y no nos queda otra que recorrer a todos, porque esto al estar desordenado, Argentina puede estar en cualquier lugar y mezclado con todos los demás países. Si estuviese ordenado, ahí sí, vamos a buscar la primera posición donde aparece Argentina y hasta que, mientras que coincida Argentina, como se acuerdan cuando hacíamos corte de control, mostrábamos ese bloque nada más. Al estar desordenado, podemos hacer un para, podemos hacer un for, y este sería nuestro tope. Pero adentro del for tenemos que usar un sí. Cuando ese país que yo estoy intentando listar, porque yo lo pedí, cada vez que aparezca Argentina en una de las posiciones del arreglo de registro, ahí acumulo los contadores. ¿Qué acumulo? Y estos tres. ¿Dónde lo voy a acumular? Y puedo usar o tres acumuladores o un arreglo de tipo entero, de tres posiciones justamente, para ir acumulando cada una de estas variables. Son dos maneras diferentes de hacer. El total no es necesario porque este total simplemente lo puedo completar en el momento de mostrarlo, que es la suma de los tres acumuladores anteriores. Pero no tengo otra manera de recorrer todo el arreglo de registros e ir comparando esa variable de entrada con cada una de las filas de país, siempre teniendo en cuenta este tope. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces vamos. Para listar es lo mismo, ¿no? Acá yo recurrí a pasarle las dos valores, podrían usar estos de manera global directamente en el procedimiento. Acá, ¿cómo lo recibirían? A estos parámetros. En el procedure lista medallas. ¿Cómo lo podrían recibir? ¿Qué tipo de pasaje podrían hacer? Por valor. Por valor. Por valor, ¿no? Porque no le vamos a hacer ningún cambio. Si le ponen referencia no pasa nada. De hecho, hay algunos lenguajes que cuando son arreglos, la única manera de pasarlo es por referencia. En este lenguaje sí permite distinguir y hacer copias de arreglos. Acá no. Acá sí o sí tiene que ser por referencia, en el caso de que usemos los parámetros, porque yo voy a cargar el arreglo adentro del procedimiento y por lo tanto cuando termine y siga hasta la próxima línea en el programa principal, esto tiene que estar cargado y acá, en este arreglo, no en una copia del arreglo, porque si no lo voy a perder. En cambio en este no, yo podría hacer copias de estas variables, listarlas y ya está. Bueno, entonces vamos a ver cómo hicimos el lista medallas. No lo deberíamos recibir por referencia, o no sería necesario. Y está acá, ¿no? Acá le usamos la M y la C. Y mientras ustedes lo miran, yo voy a buscar agua, que me olvidé. Ahí vengo. Agua.
Qué noche tuvimos, Lautaro. Te vas a pegar un golpe con la mesa. ¿Qué tuvieron antes de esta materia? Arquitectura de las computadoras. Bueno, los dejó molidos. No, yo creo que viene el asunto desde física. De las 7 de la mañana. Ah, ¿y antes tuvieron física? Sí. Uy, no. Los martes son tremendos. Los martes son peores que los viernes. Los viernes son días tranque. Los martes tenemos física, 4 horas de física, 2 horas de álgebra, 2 horas de análisis. Terminada Bueno, a las 1 no, de la tarde sin neurona. Dije los martes porque sí, me erré. Por suerte hoy es viernes. No, los martes doy en la otra comisión por eso. Así que tienen completo martes y viernes para entretenerse. Bueno, entonces, esta variable que está acá es una variable local para cargar el país sobre el cual voy a listar, ¿no? Yo necesito que me digan qué país quieren ver, sobre qué país quieren ver el medallero. Por eso la puedo declarar acá de manera local. Y estos van a ser acumuladores. Por eso están puestos acá. Podría haber declarado acá mismo un arreglo entero de 3 posiciones y guardar el acumulador. Entonces, leemos el país, como esto ya es de los primeros conceptos que vimos, setear en 0 los acumuladores. Miren que acá está uno a continuación del otro. Eso cuando ustedes ponen el chapín en el mismo casillero tres acciones. Esto para el compilador de Pascal es indistinto, ¿no? Estos espacios que yo pueda dejar o los enters, eso los omiten a todos, pero podremos puesto así y así queda mejor. Y entonces ahí, como decíamos, podríamos recurrir a un para, porque sabemos exactamente que tenemos que recorrer hasta qué fila. Es importante llevar, para que funcione, si no, nos hace un desastre el programa, este valor, que yo acá lo estoy transfiriendo como parámetro, pero si no, como les digo, pueden usar el global. Ese sería el tope. Porque sabemos hasta qué cantidad de deportistas tenemos cargados. Entonces, con un seteo de acumuladores, con un for y con un if adentro del for, resolveríamos desde el punto de vista lógico el problema del medallero para un país determinado. ¿Por qué con un if? Porque tenemos que comparar este país, que es nuestra variable local, donde nos dicen qué país queremos listar, tiene que coincidir con alguna de las filas o de los países de un deportista determinado. O sea, sería con esto. Estamos comparando 1 a 1 lo que hay acá adentro, que fue previamente cargado. Si ese hasta nuestro tope. Si hay coincidencia, lo que tenemos que hacer es incrementar los acumuladores, que acá yo estoy usando 3 independientes, ¿no? Oro, plata y bronce, con la notación de acumuladores, y lo que acumulamos es lo que está en la columna, o mejor dicho, en el campo, o en el atributo oro, o plata, o bronce, de esa fila donde hay coincidencia. Es decir, yo acá voy a tomar, si coincide, si acá dice Argentina, y hay coincidencia, lo que hay acá, en esta fila, ahí sí lo vamos a sumar. Esto es típico argentino, ¿no? Creo que nunca pasó esto. En un Panamericano puede pasar. Si nosotros hubiésemos cambiado esta estructura de datos y en vez de oro, plata y bronce, tenemos este campo, medallas, que es un array de 1 a 3
de tipo entero. Esto lo sustituimos por esto que está acá. ¿Qué impacto nos tendrían en la notación? Ahora se llama medallas. Sería punto, medallas y el índice. Exactamente. Y acá sería 1, por ejemplo. Y si acá, en vez de tener 3 acumuladores independientes, hubiésemos puesto un arreglo, sería en el acum de medallas, supongamos que lo definimos acá arriba, como un acumulador de medallas, que va a ser un array de 1 a 3 de tipo entero. De este lado, tendríamos que hacer así. Lo que está en la columna 1 se lo pasamos a este acumulador. Esto acá, ¿no? Se repite así. ¿Estamos? Lo que habría que probar, ahora que me surgió la duda, es si yo puedo hacer directamente esto. Creo que no, pero ahora después lo probamos. Hoy no, porque estamos muy cansados. Si esto funcionaría, porque yo transferiría toda una estructura idéntica de un arreglo de 3 posiciones a otro arreglo entero de 3 posiciones. Si no me equivoco, en Pascal funciona, porque yo lo he Me probado. parece que cuando es de registro funciona seguro y de arreglo debe funcionar. O sea que lo podríamos haber resumido así, ¿no? Porque acá en medallas tenemos justamente las 3 medallas, como 3 celditas, una al lado de la otra, de tipo entero, con la cantidad de medallas. Y a su vez, definimos un arreglo para ir acumulando. Entonces podríamos hacer que este acumulador le asignamos todo eso y el campo medalla. Si no, para que lo vean visualmente, el objetivo sería este, ¿no? Poner un 1 acá, porque estamos acumulando las medallas de oro, suponiendo que en la columna 1, en la fila 1 son las medallas de oro, y acá tomaríamos el 1. Y esto mismo lo haríamos para 2, para 3, y ahí acumularíamos oro, plata y bronce. Si no lo trabajan con un arreglo, sino que lo hacen, como está planteado ahí, con variables independientes, lo dejan como está acá. Pero fíjense que cómo va cambiando la notación. Puedo tener arreglos como venían trabajando hasta ahora, arreglo de registros con este índice y un arreglo adentro de ese arreglo de registro como un campo o una propiedad de cada uno de los participantes, de los deportistas, que sería un nuevo arreglo. Y ahí pueden tener todas las combinaciones. Lo que tienen que tener cuidado son el manejo de los índices. Uno es antes del punto y el otro es después del campo. Bueno, acá vamos a poner así, como estaba. Lo estamos trabajando con 3 variables. ¿Qué es lo que pasa después que termina el for? Vamos a tener acumulado, en estos 3 acumuladores que previamente fueron seteados en 0, la cantidad de medallas obtenidas por este país que acabamos de leer. Cada vez que fue cierto o verdadero este if. O sea que lo único que queda es listar. Le vamos a listar el país, lo que tengamos en el acumulador oro, lo que tengamos en el acumulador plata y lo que tengamos en el acumulador bronce, más la suma de los 3, para que aparezca este campito total. Lo que ustedes ven ahí este es el título, acá aparece el país, y esto es, esta notación que está acá, es por una manera de alinearlo, ¿no? Que vaya dejando tantos espacios como lugares haya entre 20 menos el largo del país. El largo del país, supongamos Argentina o Perú, mide 4, entonces para que lo ponga hacia la derecha y adelante le deje 16 espacios en blanco. Pero eso no es importante, pero es esa la notación que les quería mostrar. Esta propiedad se puede aplicar porque país
es de tipo string. Entonces el len de país lo que me devuelve es un número entero con la cantidad de caracteres que ocupa país. Al ser un número entero, el resultado de esta función, solamente aplicada a variables de tipo string, yo puedo hacer operaciones algebraicas, ¿no? 20 menos eso. ¿Y por qué 20? Porque supongo que el tope de la forma que lo quiero ubicar en la pantalla lo uso así. Pero si no, directamente muestra en país, oro, plata, bronce y la suma de las tres. Y ya está. Bueno. ¿Seguimos? Como ven, la única ventaja o la principal ventaja de trabajar con arreglo de registro es la unificación de las múltiples estructuras o de múltiples arreglos y matrices que tienen, y lo pueden unificar en tantas estructuras de datos como objeto de la realidad vayamos a trabajar. Lo que nos queda ahora es las invitaciones, que esto ya habíamos visto un adelanto. No sé cómo superar. En las invitaciones teníamos que tener la precaución de hacer una copia por valor, para evitarnos tener que hacer el ordenamiento por arrastre. Entonces el objetivo sería esto, que está acá, se lo pasamos a lo que está acá, y tendría sentido. Antes hacíamos eso, ¿no? Porque no queríamos, al ordenar esto, volver a ordenar este otro. Y ahora Y sí, lo mismo, porque si no tenés que copiar todo el contenido a un array con un solo campo. Sigue siendo un array unidimensional. Ahora sigue siendo una radio unidimensional y el criterio de ordenamiento va a ser esta columna, pero que lo hagamos sobre la misma estructura de datos o en una copia, no vamos ahí sí no nos va a perjudicar en nada. Antes sí teníamos que tener la precaución de sí o sí esto hacer el pasaje por valor, porque si lo hacíamos sobre el original perdíamos la referencia con este arreglo, salvo que el ordenamiento lo hagamos a los dos. En cambio, en este caso, como es único en la estructura de datos, lo podemos ordenar sobre la original o sobre la copia, no nos vamos a ahorrar nada, y en el caso de hacerlo sobre el original no vamos a meter la pata, ¿no? Porque lo único que va a quedar cargado es, por supuesto, que cuando lo ordenemos se van toda la fila completa, ¿no? Pero podríamos hacerlo por valor o por referencia sin que nos traiga ninguna consecuencia. No sé si me explico. Porque la estructura es la misma. Entonces, usando la lógica anterior, cuando armamos el listado de deportistas, lo podemos hacer por valor, así está puesto acá, vamos a trabajar con el duplicado, pero van a ver que si le ponemos var es lo mismo, pero en total no hay nada contra qué relacionarlo y no hay ninguna referencia que perder. Cuando hacemos el ordenamiento, bueno, esto es un control previo, nada más que porque si uno ejecuta la aplicación y entra directamente al menú 3, debería decir el sistema, no hay deportista porque está el C, ese famoso C está en 0. Eso es un detalle nada más. ¿Cómo ordenar un arreglo de registros? Ustedes ya vieron cómo hacer el ordenamiento en arreglos unidimensionales o en arreglos bidimensionales por una columna en particular, no por dos, como un recuerdo que quedó ahí del segundo parcial, pues una complicación extra. Y esto es lo mismo. Son dos for, es similar al ordenamiento del arreglo, de cualquier tipo de arreglo, ¿no? Hacen los dos for desde el 1 hasta la penúltima columna, sabiendo que C es la cantidad de referencia, y el otro es desde el I más 1, o sea, siempre tomo uno y después empiezo desde el siguiente, después tomo otro y empiezo desde el siguiente, porque ya lo otro lo asumo como ordenado, hasta la última fila, ¿no?
Entonces, desde 1 hasta la penúltima y desde el siguiente de donde estoy parado hasta la última. Esto es igual. Siempre van a tener que preguntar, la diferencia de acá van a preguntar por un campo del arreglo de registros. En este caso, nuestro criterio de ordenamiento es el nombre. Entonces, si el nombre que está, supongamos, en la primera fila es más grande que el nombre que está en la segunda fila, porque cuando I vale 1, J va a valer 2, los tengo que intercalar. O sea, si yo acá, por ejemplo, tengo Pedro en la primera fila y tengo Juan en la segunda, ¿hay que intercalarlos o no? Si estoy haciendo un ordenamiento alfabético. Hay que ordenarlo, ¿no? Porque la P es más grande que la J. Y si acá tuviese Pedrito, igual. También, ¿no? ¿En qué momento se detecta acá? Porque la O es mayor que la I. Alfabéticamente, internamente, por todo Iwaki, cumple el mismo requisito. Y si dice así, No, ahí está bien. ahí estaría bien, ¿no? Bueno, entonces, cuando ese if da verdadero, ¿cómo lo intercalo? Siempre hay que tener una variable auxiliar. Fíjense que esta variable, más allá de estas variables, acá aparece el concepto que habíamos visto antes de una variable de tipo registro. Este es el arreglo de tipo registro, pero cuando yo quiera resguardar todos estos valores para poder intercambiarlo con otro, por ejemplo, estoy cambiando el 1, acá dice Pedro y acá dice Juan, este es Perú, y Perú no le fue bien, vamos a poner así. Entonces vamos a pararlo en esta fila y la vamos a comparar respecto de esta otra, por este criterio. Entonces este if me va a dar, este if que está por acá, me va a dar verdadero, ¿no? Porque el nombre que está en la fila 1 es mayor que el nombre que está en la fila 2. Para intercalarlos, tenemos que recurrir al concepto de variable auxiliar. Pero esta variable auxiliar, porque yo tengo que esto guardarlo, antes de pisar todo esto en esta fila, esta variable auxiliar, el tipo de datos, ¿cuál sería? De los que tenemos definidos acá. Son dos nada más, tienen el 50% de probabilidad de acierto. El registro, datos deportistas. Sí, sería este, ¿no? Porque ahí es donde vamos a guardar una fila del arreglo. Una fila del arreglo equivale a una variable simple. Entonces, ahí tenemos el uso de esa variable simple. ¿Cómo hacemos el intercambio? Ahí sí podemos, así como también habíamos visto el tema del pasaje de un arreglo en otro directamente, lo vamos a dejar como estaba antes. Para pasarlo, si esto es verdadero, ponemos lo que está en la fila 1, se lo pasamos a la variable auxiliar. Esta es una variable de tipo registro, ¿no? RAUX, que es de este tipo. Y esto sí me va a copiar la fila completa, pero fíjense que este es todo esto. En ese caso yo podría omitir el punto nombre, el punto país, el punto oro, punto plata, punto bronce, y lo puedo pasar como un bloque completo, siempre y cuando de este lado tenga una variable de registro del mismo tipo. Y me va a pasar el bloque completo. O un arreglo de registro del mismo tipo, poniéndolo en una fila en particular. Entonces, esto sí es válido. Y por supuesto esto también, ¿no? Puedo pasar la fila completa, se lo asigno, la que está en la 2 se la paso a la 1, pero a la 2 le tengo que pasar la que estaba en la 1, por lo tanto le tengo que pasar esto que fue lo que guardé previamente. Esto es válido, es posible copiar variables de tipo registro una contra otra, o filas o instancias de un arreglo de registro respecto de variables de registro, y se copian todos los campos a la vez. Y de esta manera se produciría el ordenamiento del arreglo con el mismo método que ustedes conocen, el de falso burbuja, con el mismo if, nada más que en vez de usar
una columna de la matriz usan un campo del registro, del cual es el tipo de dato de ese arreglo. Y después adentro tienen que necesitar una variable, en este caso va a ser una variable de registro, como variable auxiliar para intercalar las filas del arreglo de registros. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, se entendió, profe. Entonces, lo que nos queda ahora es listarlo. Una vez que lo tenemos ordenado, acá yo le podría haber puesto el var, así, y eso implicaría trabajar sobre el mismo arreglo original que está definido. O no poner nada y trabajar con las variables globales. O hacer una copia. Acá es indistinto, cualquiera de las tres maneras son válidas porque tenemos una única estructura de datos. No hay forma de errarle. Y para mostrarlo lo mismo, otro for, y ahí vamos escribiendo el contenido de cada campo del arreglo de registro, nombre, país y todas sus medallas. Llevando esta variable actualizada nos simplifica el listado al usar un for hasta ese valor. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Vamos a ver si funciona esto ahora, porque si no antes, porque los cambios que me hicieron hacer ustedes, ¿no? Bueno, acá me llamé. Ahora. Nos vamos a cambiar acá, ¿no? No me van a hacer cambiar todo el resto del programa. Más fácil de poner así. Después ustedes lo hacen para probar. Lo prueban con array, cómo van con las notaciones, ¿no? Qué suerte que tuvieron en el 2016, los que rindieron la parcial, ¿eh? A ver, si no me quedó otra. Se deben estar por recibir. Ya pasaron 5 años. Sí, sí. Sí, Admirable si se reciben en 5 años. Y no, pero hay grupos que sí. Acá están. Sí, mira, ahora me acordé de alguien. Este es el sistema de PPS, Práctica Profesional Supervisada, que yo soy uno de los que los habilita a que se reciban, digamos. Y, bueno, no voy a entrar acá al legajo, pero es un proyecto, una pasantía que ustedes van haciendo en una empresa y van informando en un plan de trabajo y después cómo lo van ejecutando. Y acá, si mal no recuerdo, esta chica por ahí andaba. Y bueno, esto es lo que ustedes van a hacer en 4 años más o menos. Y van demostrando qué es lo que van haciendo en sus trabajos. Yo leo y apruebo nomás, no es que haga tanto lío. Por ahí salvo que hay alguna duda que surja, pero es más una formalidad de ir volcando en un montón de documentos la práctica que ustedes van haciendo en realidad, en el campo, en una empresa cualquiera. Con 200 horas como mínimo. Y bueno, me acordé de esto porque tiene más o menos esa edad. Pero bueno, lo de la práctica profesionalizante es un problema para más adelante, aparte no es un problema, es justamente hacer un montón de macanas antes de trabajar realmente, es como una prueba que se hace, una pasantía. Muchas veces trabajan más de los que trabajan realmente como empleados, ¿no? Pero bueno. Ahí está el menú. Y bueno, hacer una mínima prueba y nos vamos. Habíamos puesto a Pedro. Habíamos hecho el ejemplo. Vamos a poner de Perú. Y Juan lo vamos a hacer de Argentina abreviada. Este anduvo re bien, Juan, nadador. Y Luis también lo vamos a poner de Argentina. Este es uno de cada uno. Habíamos usado el asterisco. Esa es la variable que habíamos ingresado como fin de datos.
ponemos el listador de medallas y ahí aparece el acumulado, ¿no? Más el 1 que sacó entre Juan y Luis. Y cuando lo ordenamos, ahí sí aparecen ordenados alfabéticamente y quedó al final Pedro, con este criterio que habíamos visto del ordenamiento por string del arreglo de registro, usando como referencia el campo nombre y la variable de auxiliar de registro. Bueno, ¿estamos?